Listo. Muy bien, vamos a cerrar los ojos si podemos. Vamos a pedir permiso al plano espiritual de abrir un estudio de la doctrina espírita, un estudio sistematizado, pidiéndole al Maestro Jesús, a los mentores de la Casa Espírita, Caibar Schutel, hermano Pedro, e Ignacio de Loyola, que nos estén instruyendo, acompañando, que nos inspiren, que estén presentes en esta clase de hoy, y así lo que tengamos que aprender se quede en nuestros corazones y lo podamos estar practicando en el día a día. Que así sea. Perdón. Bueno, vamos pues a comenzar. Pueden ver Sí. que estamos. ¿Dónde estamos aquí? Aquí. Ok. ¿Esto por qué no me está funcionando? Ok. ¿Qué es el centro espírita? Es la unidad fundamental del movimiento espírita. Es ante todo escuela del espíritu, donde son enseñados los principios básicos de la doctrina espírita sobre las bases del Evangelio de Jesús. Tienen 5 principales aspectos. 1. El hogar, que es de solidaridad humana. Escuela, que es un estudio y trabajo para la vida. El templo, activo de oración y vida cristiana. Hospital, ayuda espiritual a encarnados y desencarnados. Y taller, donde se ponen en práctica lo que se aprende en teoría. Entonces hay varios componentes que vamos a estar viendo que son importantes, y es que vamos a ver poco a poco más la importancia del centro, el centro espírita como centro físico de una ciudad o de un pueblo, donde sea, y vamos a ver lo importante que es un centro espírita a nivel de que es ¿qué? Un hogar, una escuela, un templo, un hospital y un taller. ¿Ok? ¿Por qué no está funcionando esto? Qué pena con ustedes. Ahora sí. Pero no. Bueno. ¿Qué es entonces? El papel que el centro espírita debe desempeñar primordialmente es de propagar la doctrina espírita para lograr la renovación de individuos, integrándolo con el grupo familiar con vistas al progreso moral de la sociedad. Los centros espíritas deben movilizar todos los recursos para instruir, orientar, despertar el interés y educar a los encarnados para la realidad del espíritu inmortal, despertando conciencias dentro de los postulados
dejados por Allan Kardec. Es decir, sin ningún tipo de artificios, ceremonias, rituales, símbolos, flores o imágenes. Únicamente operando dentro de la intimidad de cada ser. Esto es muy importante y es que en un centro espírita no vamos a ver ningunos símbolos, ninguna ceremonias o rituales, porque no hay necesidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de conectarnos con Dios a toda hora. Y esa capacidad simplemente es una cualidad del ser o del espíritu. Estos grupos, correspondiéndose entre sí, visitándose e intercambiando sus observaciones, pueden desde luego formar el núcleo de la gran familia espírita que un día fusionará todas las opiniones y unirá a los hombres en un mismo sentido de fraternidad sellado por la caridad cristiana. Entonces, mientras más vamos evolucionando moralmente como planeta y mientras más eso significa que nuestras religiones van a evolucionar también moralmente. Entonces, esos cambios de moralidad se van a llegar y no sé si han oído que el espiritismo es el futuro de las religiones. En ese sentido, que para allá van a llegar todas las religiones porque el espiritismo es la evolución de la moralidad del hombre. No es una institución como si, sino es un estado de evolución a la que todos nos tenemos que llegar. Y por eso va a unir todas las religiones y todas las opiniones, porque poco a poco, para allá, esa es la meta a donde vamos a llegar. Entonces, misión de los espíritas. Id pues y llevad la palabra divina a los grandes que la desdeñarán. Perdón, desdeñarán. A los sabios que pedirán pruebas, a los pequeños y a los sencillos que la aceptarán. Porque sobre todo entre estos mártires del trabajo, en esta expiación terrestre encontraréis el fervor y la fe. Que vuestra falange se arme, pues, de resolución y de valor. A la obra. El arado está preparado, la tierra espera, es preciso trabajar. Id y dad gracias a Dios por la tarea gloriosa que os ha confiado. Pero pensad que entre los llamados al espiritismo muchos se han estacionado. Mirad pues vuestro camino y seguid la senda de la verdad. Erasto. Bueno, entonces muy importante entender aquí que parte de nuestro trabajo es propagar el mensaje, ¿cierto? La difusión, el compartir lo que nosotros sabemos, el compartir esos 5 libros, el compartir todas estas cosas que se nos han revelado, porque sabemos que eso va a cambiar y va a dar mucha paz y va a ayudar. Noten que aquí dice que ya la tierra está lista para ser plantada y cosechada. La tierra ya está lista, significa que la humanidad como sí ya está lista para esta doctrina, que ya están listos para esta información. Antes de Kardec, el mundo no estaba listo para esta doctrina, para la tercera revelación. No, no. Y con Kardec fue que los espíritus decidieron que ya el planeta estaba listo para recibir toda la información.
Y eso que toda la información no se ha revelado completamente. Dicen que más será revelado por más mediums y por más espíritus que van a seguir haciendo su trabajo poco a poco, pero que aunque la Tierra ya esté lista, hay muchas personas que están estacionarias, que no están haciendo el trabajo, que no están haciendo su parte. Y esas son las que tenemos que también ayudar. La mayor caridad que practicamos con relación a la doctrina espírita es su propia divulgación. Emmanuel. Emmanuel, acuérdense que era el espíritu guía de Chico Xavier. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros como encarnados en este momento es la divulgación de esta doctrina. Y todos podemos hacer la parte, ¿cierto? Como dando un libro ¿cierto? El libro de los espíritus, o mandándole a alguien a que vea estos videos de nuestras clases de Medellín Espírita, simplemente sentándonos y teniendo una conversación profunda de cómo nosotros vemos, de hablar con una simple conversación de la reencarnación, una simple conversación de las leyes divinas. Todo eso es hacer tu parte. ¿Cuántas personas les pedimos que se unan a seguirnos de pronto en Instagram o en Facebook? Es todo, cualquier cosita que nosotros podamos hacer es una ayuda, porque esta información nunca sabemos a quién le va a llegar, a quién le va a cambiar la vida, a quién la va a salvar, porque aunque ustedes no crean, a Marcia y a mí nos llegan muchos emails, muchos mensajes de personas que están pensando en quitarse la vida, que están dolidos porque perdieron a ciertas personas, que están perdidos porque perdieron a ciertas personas. Entonces, parte de la divulgación también es estar, con lo que decíamos en el Evangelio, también es estar listos para hacer ese cambio, esa diferencia, dar esa caridad, ayudar, escoger o coger esa posibilidad de servicio y seguir adelante con él. Ok. Entonces, ¿cuáles son las principales actividades que estaremos viendo en nuestro centro espírita, Medellín Espírita, del futuro, el físico? Entonces, hay varias partes. La doctrinaria, que es el estudio de la doctrina espírita, que es lo que estamos haciendo en este momento. Las charlas públicas, que es las que estamos haciendo en Instagram Live. Asistencia espiritual, esa todavía un poco nos falta en el sentido de que, pero ese después lo veremos, que es la mesa mediúnica, estudio de educación mediúnica y la desobsesión. Entonces, en esto, estudio de educación mediúnica, desobsesión, esto lo vamos a estar viendo ya cuando avancemos del curso, ya cuando veamos lo más básico que son el curso que estamos empezando ahora de el libro de los espíritus. La segunda parte es la asistencia social, que es todas las actividades de cómo ayudar a nuestra ciudad, a las personas más necesitadas, todas las actividades de ayuda. Esa es la infancia y la juventud, evangelización de niños y jóvenes. También vamos a tener un programa para niños y jóvenes eventualmente. Poco a poco vamos a estar creciendo y con el crecimiento y con más personas se puede empezar a hacer muchas cosas, hacer proyectos muy bonitos, pero
poco a poco toca es que crezcamos en servicio, en práctica, en ayuda y ahí vamos haciéndolo. Vamos a tener una librería también, una biblioteca, la divulgación de la doctrina a través de la prensa, radio, televisión, internet, que eso también lo hacemos. Y la administración, obviamente, del centro, que es el administrar el centro, que varias personas van a estar a cargo de una junta y de todo lo que es tesorería y todo eso. Entonces esas son las partes. Y el objetivo del Centro Espírita debe ser el de llevar a las personas el mensaje de Jesús a la luz del espiritismo. Entonces es muy, muy importante que Medellín tenga ese centro. Y para nosotros, para Medellín Espírita, parte de nuestra misión es llegarle a la juventud, ¿cierto? A una juventud dinámica, una juventud que está queriendo entender lo que es la espiritualidad, que está queriendo entender lo que significa estar cerca de Dios, la práctica del amor. Hay muchas personas que están listas y ya me lo han dicho mis mentores, Esteban. Hay muchas personas en Medellín que todavía necesitan un poquito más de guía, un poquito más de información, porque hay muchas personas que ya están listas, que son mediums en Medellín, pero que tienen una mediunidad todavía no educada completamente, desarrollada completamente. Y ya sabemos que para eso requiere un poco de estudio, requiere, no un poco, mucho estudio y requiere mucho entendimiento y con eso requiere mucha lectura, requiere mucho estudio, leer y estudiar. Esteban, yo quiero ahí Sí, agregar una cosa pequeña antes de que continúes aprovechando lo que estás mencionando y también lo que está escribiendo Margarita en el chat. Yo soy uno de los que cuando encuentro algunas personas abiertas a hablar de distintos temas, porque uno cuando interactúa con las personas, uno sabe quién le va a recibir el mensaje y quiénes no. A mí ya hay algunos que me han dicho que yo estoy loco, entonces ahí ya sé que no voy a seguir interactuando, pero hay otros, por ejemplo, que se abren y me dicen, es que yo desde pequeño tengo estas experiencias, yo veo espíritus. Hay otros que dicen, mi mamá también lo hace. Yo realmente, en Bogotá me pasó con un amigo que conocí hace mucho y, y no habíamos hablado del tema, pero cuando yo me abrí a hablar de ese tema, pues mucha gente se abre y empieza a encontrar respuestas en uno porque el tema no es tan abiertamente divulgado, entonces todos nos cohibimos como de hablar de esos temas porque nos van a tildar de locos, pero como vos decís, hay muchas personas que de pronto ya están listas, que tienen inclusive temas de mediunidad y nosotros podemos ser esa puerta a ese mundo de entendimiento, de esclarecimiento y de conocimiento que les pueda ayudar a ellos y no solamente ayudándolos a ellos, estamos ayudando inherentemente a otras personas que ellos también puedan ayudar cuando encuentran esa verdad y ese soporte en el tema espiritual. Entonces, quería como aprovechar eso que estabas diciendo, porque yo que soy abierto a hablar del tema, porque soy bastante conversador con las personas que me conocen y he conectado con muchas. Entonces, creo que es parte de la divulgación que estás hablando. así es. Y gracias por eso. Qué pena, Margarita, que no había leído tu mensaje porque como cuando lo tengo en pantalla completa, entonces no puedo leer el chat. O sea que me disculpan cuando Marci, si tú ves que alguien escribe en el chat, también me corriges o me paras, por favor. Miren, yo les voy a ser sincero, a mí me van a tildar de loco. A Chico Xavier lo han tildado de loco. A, a Divaldo Pereira Franco lo han tildado de loco. Ustedes tienen que estar preparados que a Jesús lo tildaron de loco.
Esto viene con parte de este proceso. Tenemos que estar preparados, que siempre al ayudar, siempre va a haber ataque. Siempre va a haber ataque, tal cual nos van a atacar del lado espiritual y nos van a atacar del lado físico, del lado, ¿cierto? Del lado encarnado. Hay personas que como hablamos ayer en el Evangelio, ahorita en el Evangelio, el que oiga, el que tiene oídos que pueda, cierto, que oiga, pero el que no puede entender eso. Y me gusta lo que dijiste ahí, Gio, que hay ciertas personas, uno tiene que estar bien, que lo tachen de loco y uno sigue adelante también siguiendo la divulgación. Y les voy a decir el por qué es tan importante la divulgación. Porque es que ustedes no están trabajando para el centro espírita. Ustedes no están trabajando para ustedes. Ustedes están trabajando para Jesús. Y eso es muy importante que lo entiendan. Ustedes tienen un compromiso con Jesús, con el plano espiritual. Y ustedes tienen un compromiso muy bonito, pero es un compromiso. A nosotros nos dicen que somos los trabajadores de última hora. ¿Por qué? Porque ya se llegó la hora y el mundo está brincando a un mundo de regeneración. Y necesitamos que entender eso, que nosotros nos van a tildar de locos, y eso está bien, no importa, pero el que esté listo, él va a estar listo. El que esté listo, ahí tenemos que estar, porque uno nunca sabe, solo una conversación o inclusive mandarle el Instagram a alguien de Medellín Espírita, eso les puede cambiar la vida. Eso les puede cambiar la vida. Y no solo la vida, pero el futuro también, porque ya entendemos que el trabajar para Jesús nos cambia la vida a todos, ¿cierto? Pues bien, vamos a continuar. ¿Qué son? Los grupos, centros y sociedades espíritas son núcleos de estudio, fraternidad, oración y trabajo practicados conforme a los principios espíritas. A mí lo que me encanta del centro espírita, que me fascina, es que todo lo que vamos a estudiar lo vamos a poner en práctica. Es un centro, es una casa donde vamos a ser hermanos, donde va a haber oración, donde va a haber mucho trabajo para ayudar al común de la sociedad, a los más necesitados. Y eso es algo increíble. Escuelas de formación espiritual y moral que trabajan a la luz de la doctrina espírita. Y puestos de atención fraternal a todos los que llegan con el propósito de obtener orientación, esclarecimiento, ayuda o consuelo. Entonces van a llegar muchas personas a nuestro centro que están obsediadas y ellos van a llegar diciendo, tengo el demonio encima mío haciéndome daño. Y nosotros tenemos que ser esa ayuda, ese consuelo, el de que darles a entender que es la reforma íntima la que hace el cambio con los espíritus que estamos atrayendo, ¿cierto? Y hay que entender eso, que es un trabajo muy lindo porque no solo estamos ayudando a esas personas que vienen con mucho miedo, con, con espíritus encima, pero también estamos ayudando esos espíritus encima que están sufriendo también. Y lo lindo del centro espírita es que ahí estamos ayudando también al espíritu obsesor, que es un espíritu resentido porque prácticamente esa persona a la que él está atacando
le hizo daño en una vida pasada, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que los que están atacando hoy fueron víctimas ayer. ¿Y cómo no tener compasión con alguien que fue una víctima en una vida pasada, donde de pronto te quitaron la vida o te robaron todo o te abortaron, ¿cierto? ¿Cómo no vas a tener rabia? ¿Cómo no vas a tener resentimiento? ¿Cierto? Porque todos hemos estado en ese estado de resentimiento, en ese estado de odio, de envidia, de egoísmo. Y no solo los encarnados merecen estar en paz, sino que los desencarnados también, porque no solo Gio va a ser un espíritu, sino Luza va a ser un espíritu y Rafa va a ser un espíritu. Y qué rico tener esa claridad que hay un centro en la tierra que está pensando en nosotros y nos quiere ayudar también a nosotros. Eso me parece muy bonito también. Entonces van a ser puestos de atención fraternal a todos los que llegan con el propósito de obtener orientación, esclarecimiento, ayuda y consuelo. Talleres de trabajo que proporcionan a quienes los frecuentan oportunidades de ejercitar su propio mejoramiento íntimo mediante la práctica del Evangelio en sus actividades. Entonces, ahí es donde, donde Margarita, ahorita te explico un poquito, vamos a explicar un poco, lo explicamos un poco en el taller de pases. Ahorita te explico un poco cómo ayudar a un espíritu obsesor. Y esos talleres son básicamente para ejercitar el mejoramiento íntimo y Omar, también si puedes ayudarme con eso ahí. ¿Por qué la práctica del Evangelio es tan importante? Porque acuérdense que el Evangelio es la guía a seguir del Maestro Jesús. Entonces, en este Evangelio nuestro, que es el Evangelio según el Espiritismo, es conciso y los espíritus aclararon, tomaron los mejores o los mensajes más importantes del Maestro Jesús y los explican de tal forma que son claramente entendidos. Bien. Ay. Ok. Bueno, grupos, centros y sociedades espíritas, casas donde niños, jóvenes, adultos y ancianos tienen la oportunidad de convivir, estudiar y trabajar para unir a la familia bajo la orientación del espiritismo. Van a ser también rincones de paz, edificante, que ofrecen a quienes los frecuentan oportunidades de recuperación espiritual y de una unión fraterna mediante la práctica del amaos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, estas personas van a llegar al centro y van a encontrar personas que los van a entender, que van a escuchar, que les van a ayudar con paces, ¿cierto? Espirituales. Y así esa tensión fraterna, poco a poco ayudamos a todo el mundo que llega. Los núcleos que se caracterizan por la sencillez propia de las primeras causas del cristianismo naciente, por la práctica de la caridad y por la total ausencia de imágenes, símbolos, rituales y cualquier otra manifestación exterior. Entonces, sí, vamos a encontrar, lo único que vamos a encontrar de imágenes es de pronto imágenes de Jesús, imágenes de los mentores, lo que es cierto, de pronto oraciones, pero lo que vamos a encontrar en la doctrina es que todo es lógico y útil. Todo es lógico y útil. No hay nada que no sea, que sea decorativo en el sentido de ritualísticos o
o cualquier cosa de esas, sino que todo, como decíamos en el curso de los pases, todo es práctico, ¿cierto? Y todo conlleva a una cosa que es que el cristianismo en práctica, ¿cierto? Aprender a ser cristianos en el sentido de la caridad, de la compasión, de la abnegación, dejar atrás los placeres, sacrificar ciertas cosas para aprender a vivir más en paz, para subir las vibraciones, aprender a perdonar, a tener indulgencia con todo el mundo, a aprender a responder con amor, que es una de las cosas más difíciles, pero más que todo aprender a dejar el egoísmo y el orgullo, que son las dos plagas que vamos a trabajar más en nuestra sociedad, y para eso está ese centro en la ciudad de apoyo para ayudar y recapacitar a todo el mundo en ese sentido. Entonces, los objetivos. Los grupos, centros de sociedades espíritas tienen como objetivo promover el estudio, la difusión y la práctica de la doctrina espírita, prestando atención a las personas que buscan esclarecimiento, orientación y amparo para sus problemas espirituales, morales y materiales. Quieren conocer y estudiar la doctrina espírita, quieren trabajar, colaborar y servir en cualquiera de las áreas de acción de las prácticas que las prácticas espírita ofrece. Y lo lindo del centro es que todos tenemos ciertas áreas de pasión en la doctrina que son muy bonitas. Hay personas que les gusta lo que es la difusión, ¿cierto? Hay otras personas que les encanta las obras sociales. Hay otras personas que les encanta el estudio de la medicina espiritual o la psicología espírita, todo eso. Entonces, lo lindo del centro es que hay personas para todo. Y vamos a ver que por eso hay ciertas áreas diferentes que proporcionan que todo el mundo tenga como una sintonía para cumplir esos objetivos o esas metas que se tienen en el centro, que siempre es la caridad. Y las actividades básicas son los grupos, centros o sociedades espíritas tienen como actividades básicas la realización de lo siguiente. 1. Reuniones de estudio de la doctrina espírita en forma programada, metódica y sistematizada, destinadas a las personas de todas las edades y de todos los niveles culturales y sociales, que posibiliten un conocimiento generalizado y profundo del espiritismo en cada uno de sus aspectos. Entonces, la idea que nos dijeron a nosotros nuestros mentores de la casa, el mensaje que nos dieron originalmente, fue que ellos no querían que se diera el estudio sistematizado de la doctrina espírita o el ESDE, sino que las clases querían que fueran basadas en libros. Y por eso es que estamos haciendo el cambio y decidimos no hacer ESDE 2, es el segundo nivel de la doctrina estudio sistematizado, sino que hacer los cursos libro por libro. Entonces queremos tener un curso de la historia del espiritismo, queremos tener un curso obviamente del libro de los espíritus, también vamos a tener el libro de los mediums, que esos son los cursos ya más de mediunidad, pero vamos a tener muchos más cosas. También empezando, acuérdense que vamos a empezar el estudio de rueda de lectura, que vamos a estudiar un libro, vamos a empezar con todos los libros de André Luis, empezando por Nuestro Hogar,
y estamos empezando, tan pronto este es de 1 se acabe, empezaremos el 30, ¿cierto? Marzo 30 de este mes. O sea que en 2 semanas. Sí, 2 semanas. Y como dice Marcy, necesitamos personas, porque poco a poco la idea es estar creciendo y que todos hagamos nuestra parte y que el centro empiece a tomar vida por sí mismo y que no seamos Marcy y yo, sino que ya seamos mucho más, gracias a Gio, ya somos Gio, Gio, Marcy y yo. Rafa también se está metiendo un poco y Johan también y Luza también. Entonces, poco a poco nos vamos metiendo un poco y yo les empujo a que todos hagan su partecita, que así vamos a estar creciendo mucho más y vamos a ayudar muchas más personas. Bueno, reuniones de explicación del Evangelio a la luz de la doctrina espírita, aplicación de paces y atención fraterna a través del diálogo a las personas que se acercan y frecuentan el núcleo espírita en busca de esclarecimiento, orientación, ayuda y asistencia espiritual y moral. O sea que cuando lleguen las personas, ellas llegan muy perdidas, con mucha ignorancia, no entienden el por qué, no entienden el por qué les está pasando todo esto, se sienten víctimas y poco a poco la idea es esclarecer y orientar para que ellas entiendan que ellas mismas son las que están haciendo que esto suceda, que ellos tienen una responsabilidad y un rol importante y que nosotros les podemos ayudar, pero ellos, al fin y al cabo, ellos son los que tienen que ayudarse a sí mismos. Como decíamos en el curso de pases, sí, nosotros como pasistas podemos ayudar lo que es el vehículo, ¿cierto? El carro, el carro sería el cuerpo humano. También, pero ya de ayuda al motorista o al conductor. El conductor tiene que cuidar de su carro y tiene que cuidar de sí mismo para no chocarse, para no dañar el carro, ¿cierto? Entonces, parte de nuestro propósito es asegurarse que esa persona también busque una reforma íntima para que no abra o no siga abriendo las puertas a espíritus bajos, de baja vibración, que les puedan obsediar o hacer daño, ¿cierto? También reuniones de estudio, educación y práctica de la mediunidad en base a los principios y objetivos espíritas, a fin de esclarecer, orientar, preparar trabajadores para las actividades mediúnicas. Entonces, la mediunidad es un don que todos tenemos. Hay ciertas personas que tienen una mediunidad más afinada o más desarrollada, basada en la misión, pero como muchas personas que están aquí hoy unidas, hay muchos que crecieron pequeñitos viendo muertos y viendo cosas muy horribles. Y qué lindo que haya un estudio y un manual de cómo aprender a manejar la mediunidad. Porque es que es la mediunidad desaforada o no educada la que nos puede hacer daño. Pero una mediunidad bien trabajada, bien entendida y bien estudiada puede ayudarnos mucho y no nos tiene particularmente que hacer daño, ¿cierto? Entonces, es algo que tal cual como
como tenemos un carro y no sabemos manejar, vamos a hacerle daño si manejamos, vamos a hacerle daño a nosotros y a otros. La mediunidad es un poco como eso. Si no aprendemos a manejarla, vamos a hacernos daños a nosotros o a otros. Entonces es muy importante entender que como todos somos mediums, todos necesitamos entender lo que es la mediunidad y cómo funciona y las bases, lo básico de la mediunidad para no meternos en problemas y poderla usar como una herramienta para el bien de la humanidad. Reuniones de evangelización espírita para los niños y jóvenes en forma programada, metódica y sistematizada, además de atenderlos, esclarecerlos y orientarlos según las enseñanzas de la doctrina espírita. Eso es algo que también yo sueño, es que de pronto podamos tener algo grande donde podamos hacer algo con los niños y ayudarlos. Eso es algo que también yo estoy pensando que algo sería muy bonito en el futuro de hacer trabajo con niños. El trabajo de la divulgación de la doctrina espírita a través de todos los vehículos y medios de comunicación social compatibles con los principios espíritas, tales como charlas, conferencias, libros, periódicos, revistas, boletines, folletos, mensajes de radio, TV, afiches. Y les estaba comentando que Marcy y yo ya estamos planeando en que vamos a tener un podcast y vamos a comenzar con podcast también. Me parece muy lindo para que vamos a participar y vamos a tener podcast, vamos a estar en los podcasts de Apple y de qué, sí, Spotify. en Spotify, exacto. Para que vamos pensando también en temas. Vamos a empezar con lo principal de qué es el espiritismo. El podcast primero, el primer podcast que vamos a tener es muy básico, es qué es el espiritismo, porque me parece importante pues ya tenerlo ahí en el podcast. Y vamos a estar invitando como siempre, como los lives de Instagram últimamente que vamos a estar invitando ciertas personas importantes de la doctrina, del espiritismo, con reconocidos mundialmente, que ya hemos tenido varios, para que nos ayuden, para oír, para compartir más información. Y eso es parte también de lo que vamos a estar haciendo. O sea que si alguien se le quiere participar en podcast, bienvenido sea. ¿Ok? El servicio de asistencia y promoción social espírita destinado a personas carentes que buscan ayuda material, asistiéndolas en sus necesidades más inmediatas, promoviendo por medio de cursos y trabajos de formación profesional y esclareciéndolas con enseñanzas morales del Evangelio a la luz de la doctrina espírita. Ahí está la parte de servicio. Y ayudar a los más necesitados, pero encima de eso queremos que ellos aprendan de la moralidad y las enseñanzas de Jesús, que es tan importante. Estimular y orientar a quienes los frecuentan para implementar y mantener de reuniones de estudio del Evangelio en el hogar como apoyo a la armonía espiritual de sus familias. Otra cosa que también hemos pensado, Marci y yo, eventualmente es tener curso de familia, que me parece muy bonito, y es un curso de la armonía familiar y cómo es la familia a la visión espírita, ¿cierto? ¿Qué dice el espiritismo de cómo convivir en familia? Y eso eventualmente también lo quisiéramos hacer. Tantos proyectos, mucho que hacer, estamos muy felices y muy entusiasmados, pero solo podremos salir adelante si todos estamos juntos. Participar de las actividades que tienen como objetivo, la unión de los espíritas, de las instituciones espíritas, la unificación del movimiento espírita mediante la conjunción de esfuerzos, la suma de experiencias,
la permuta de ayuda y apoyo, la optimización de las actividades espíritas y el fortalecimiento de la acción de los espíritas. Aquí es muy interesante porque a Marci y a mí me ha pasado mucho que invitamos a personas a ser invitados y nos dicen sí las personas que los más, ¿cómo se dice? Los más prestigiosos, los que pensamos que nos van a decir no, porque estoy muy ocupado, siempre nos dicen sí. Y y a ciertas personas que les pedimos ayuda, que nos ayuden, nos dicen no tenemos tiempo, qué pena, y nos quedan mal. Entonces es muy interesante que las personas que son más famosas en el ámbito espírita, de una nos dicen, claro muchachos, ¿en qué les podemos ayudar? Cuenten con mi apoyo, todo eso. Miren qué bonito. Y nos han apoyado mucho, 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 tanto en el Brasil como en Centroamérica, como en Venezuela, tenemos varios ya, y nosotros en Ecuador también, y sería muy lindo que sigamos teniendo un network bonito de apoyo, que todos los centros se ayuden y se puedan hacer realidad misiones muy lindas, realizar las actividades administrativas necesarias para el funcionamiento normal, compatibles con su estructura organizada y con legislación de su país. Obviamente, todo eso se va a realizar tan pronto tengamos el centro físico. Y como decía, sí, Colombia, Uruguay, Guatemala, Venezuela, sí, estamos. Y Gio, sí, esta no es para los perezosos, no son los indisciplinados y los perezosos, sí. Sí, y hay muchas personas que no están listas todavía, ni siquiera quieren aportar ni ayudar, pero bueno. Hoy miércoles, espérense un momentico que se me está acabando la batería, perdón. 2 segundos. Ahora sí, qué pena. Listo. El dirigente espírita. El trabajo espírita para conseguir una expresión significativa necesita tener una finalidad, un liderazgo capaz de fomentar un ideal en aquellos que se acercan al centro y conocer la doctrina. Dotados de buena voluntad, los dirigentes podrán conducir a las personas en la teoría y en la práctica del espiritismo, conforme nos enseñan los espíritus superiores. Como decían, como le decían a Chico Xavier, Emanuel le dice, disciplina, necesitas 3 cosas, y le dice disciplina, ¿qué más? Disciplina y la otra, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque como pueden ver, nosotros no paramos, así y yo somos bien dedicados y es la única forma de seguir adelante así, ¿cierto? Requiere mucha preparación, mucha responsabilidad y como me dicen a mí los espíritus, mis espíritus mentores, y es que, Esteban, ya que tienes una plataforma, cualquier cosa que tú digas en esa plataforma ya es tu responsabilidad. O sea, lo que las personas estén aprendiendo o aprenden de acuerdo a la doctrina espírita, o si dices alguna cosa que está errada, tú también tienes que ser responsable por las cosas que están erradas, las cosas que están equivocadas. Y vas a pagar por eso también. Entonces, el dirigente
tiene que tener esa responsabilidad de estar al tanto, de estudiar, de estar preparado para lo que se venga. Para que una casa espírita no caiga en errores, ¿qué se necesita hacer tanto en la parte teórica como en la práctica? Y dice, no es posible que nosotros tengamos una casa espírita donde no existan problemas, porque estos son inherentes al ser humano. Nosotros que somos espíritus imperfectos estamos sujetos a cometer errores y engaños, obviamente. Lo que podemos conseguir es una casa con un número menor de problemas. Para eso, cuanto mayor sea la organización interna, el orden, la existencia de normas claras sobre las situaciones de comportamiento, de conducta doctrinaria y estudio de trabajo ayudará a disminuir las dificultades existentes. Entonces, en noviembre vamos a estar haciendo nuestro próximo taller y ese taller va a ser para trabajadores del centro espírita y vamos a estar estudiando varias cosas. Marcia ahorita si quiere nos puede contar un poco más como en detalle, pero también vamos a estar estudiando un pequeño librito que se llama Ocurrió en una casa espírita, ¿verdad, Marcia? Así se llama. Y ese librito a mí me parece muy chévere porque siempre Marcia y yo hemos dicho, trabajador que trabaje en un curso espírita debe haber leído ese libro porque explica muy bien los problemas que pueden ocurrir en un centro espírita, las cosas que se pueden hacer para que esos problemas no ocurran, porque tal cual los espíritus nos van a atacar y hay que estar preparados y hay que estar muy, muy bien organizados para que nada de eso suceda. Lo que podemos conseguir allá. Consejos a los iniciantes en el espiritismo. Es fundamental que se tenga un buen conocimiento de los libros básicos que Allan Kardec elaboró. Ustedes ya saben. Después de estudiar esos libros, tendremos condiciones para discernir las obras subsidiarias e indagar en cualquier otra doctrina separando lo cierto de lo errado. Por eso es que estamos empezando el estudio de André Luis, porque ya queremos también como que ver no solo las obras básicas, sino tener unas obras complementarias que son muy chéveres también y que se puede aprender mucho. Es necesario tener buena voluntad, disciplina, amor al Cristo y seriedad en todo lo que se hace. O sea, cuando yo digo sí, me propongo o me apunto a hacer X, Y o Z, yo no solo me estoy apuntando con Esteban o con Marci, sino que yo me estoy apuntando con el plano espiritual y yo también me estoy apuntando a trabajar con Jesús. O sea que cuando yo digo que voy a hacer algo, no significa que solo tengo un contrato con X, Y o Z, sino que también tengo un contrato con el Maestro Jesús. Y maluco quedarle mal a Jesús. Parece que no. Es necesario tener, cuando las personas perciben que el ambiente es un centro de un centro, sí, en serio, un centro espírita es serio, ellas se sienten en casa y quieren participar del trabajo. Así pues, los que desean tener éxito en sus prácticas necesitan tener un ideal, seriedad y amor a la labor que abrazaron. El verdadero espiritismo tiene por divisa benevolencia y caridad. Excluye toda rivalidad que no sea el bien que puede hacerse. Todos los grupos que se coloquen bajo su estandarte podrán darse la mano como buenos vecinos, como no son menos amigos aún cuando no habitéis en una misma casa. Entonces, ¿cuál es la influencia
del espiritismo en el progreso. Entonces, pregunta 798. Le pregunta Kardec a los espíritus: ¿llegará el espiritismo a ser una creencia común o permanecerá siendo patrimonio de algunas personas? Los espíritus le responden: ciertamente llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. Miren qué prestigio el que nos está tocando a nosotros, el que llegue a nosotros esta información tan temprano, ¿no? Habrán de sostenerse, empero, grandes luchas, más contra el interés que contra la convicción, porque es preciso convencerse de que hay personas interesadas en cambiarlo, las unas por amor propio y las otras por causas completamente materiales, pero hallándose cada día más aislados, los contradictores se verán obligados a pensar como todo el mundo, so pena de ponerse en ridículo. Entonces, poco a poco, mientras el progreso moral y el progreso científico van evolucionando, acuérdense que la ciencia poco a poco va a estar explicando más y más el mundo espiritual. Y mientras la ciencia más y más explica, y mientras más se den estos fenómenos claros, que ya no son ni tan fenómenos, porque se van a estar explicando más y más, las personas van a tener que aprender y entender estas leyes comunes, porque ya no van a tener ningún espacio para no creer. Entonces, sus actividades básicas. Los grupos, centros y sociedades espíritas tienen como actividades básicas la realización de lo siguiente: reuniones de estudio de la doctrina espírita en forma programada, metódica o sistematizada, destinadas a las personas de todas las edades y de todos los niveles culturales y sociales, que posibiliten un conocimiento generalizado y profundo del espiritismo en cada de sus aspectos. Ya lo había explicado. Reuniones de explicación del Evangelio a la luz de la doctrina espírita, aplicación de paces y atención fraterna a través del diálogo a las personas que se acercan y frecuentan el núcleo espírita y buscando de esclarecimiento, orientación y ayuda, asistencia espiritual y moral. Reuniones de estudio, educación y práctica de la mediunidad en base a los principios objetivos espíritas a fin de esclarecer, orientar y preparar orientar y preparar a los trabajadores para las actividades mediúnicas. Reuniones de evangelización espírita para los niños y jóvenes en forma programada, metodológica y científica, además de atender esclarecimientos y orientarlos según las enseñanzas de la doctrina espírita. También ya lo había explicado. El trabajo de divulgación de la doctrina espírita a través de todos los vehículos y medios de comunicación social compatibles con los principios espíritas, tales como charlas, conferencias, libros, periódicos, eso también ya. Este también, espérense. Muy bien. El servicio de asistencia y promoción social espírita destinado a personas carentes que buscan ayuda material, asistiéndolas en sus necesidades más inmediatas, promoviéndolas por medio de cursos y trabajos de formación profesional y esclareciéndolas con las enseñanzas morales del Evangelio a la luz de la doctrina espírita. Y estimular y orientar a quienes los frecuentan para implantar y mantener de reuniones de estudio del Evangelio en el hogar como apoyo de la armonía espiritual de sus familias. Entonces, lindo porque ya el centro va a tener reuniones, ojalá pues con esta pandemia, pero va a tener reuniones presenciales más y más, y eso ayuda a armonizar, crean o no. Cada persona que va a estas reuniones lleva consigo esa parte del Evangelio y comienza a practicarse
poco a poco más en el hogar. Participar de las actividades que tienen como objetivo la unión de los espíritas, de las instituciones espíritas y la unificación del movimiento espírita mediante la conjunción de esfuerzos, la suma de las experiencias, la permuta de ayuda y apoyo, la optimización de las actividades espíritas y el fortalecimiento de la acción de los espíritas, y realizar las actividades administrativas necesarias para un funcionamiento normal, compatible con su estructura y organizativa y con la legislación de su país. Muy bien. Terminó justo a tiempo, 9. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Les quedó claro lo que es el centro espírita? Poco a poco, de pronto, Marci, si quiere hablar de la mesa mediúnica un poquito, para las personas que no asistieron al curso de pases, de pronto Marci nos puede explicar un poco lo que es la mesa mediúnica y lo que se trata, porque es parte de un centro espírita, que es que en la mesa mediúnica son... ¿Tú quieres explicarlo, Marci, o no? La mesa, lo que es la mesa mediúnica es la segunda parte del trabajo espiritual, tratamiento espiritual que se hace un día específico de acuerdo a la disponibilidad de la casa. Una vez que se decide, debe ser ese mismo día, ese mismo horario. Normalmente se trabaja de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. Las personas llegan a las 6 de la tarde, como estaba hablando Esteban, a lo que se llama el atendimiento fraterno, y el dialogador, de acuerdo a su experiencia y el estudio, pues va a ver si tiene un proceso espiritual, o es un proceso depresivo, o es un proceso de algo que está pasando, ¿no? De atribulaciones normales de la vida. Entonces, de acuerdo a eso, va a pasar a tomar ese tratamiento. Entonces, aquellas personas que llegaron con características de influenciación espiritual van a pasar a 3 salas diferentes, y luego, cuando ya todas esas personas se van, es lo que se hace la segunda parte, que los trabajadores de la casa espírita, los mediums, que sean mediums, perdón, se quedan de 8 de la, perdón, de 8 de la noche hasta las 10, supuestamente es a las 10, pero puede extenderse, ¿no? Entonces, ese tiempo es que se toma los espíritus que llegaron, que estaban influenciando a las personas que llegaron. Entonces quedan ahí, ¿no? Porque eso obviamente ya está preparado por los mentores espirituales. Entonces quedan ahí, y entonces se le es explicado el por qué, la razón. Entonces el espíritu habla por qué está persiguiendo a aquella persona, por qué le quiere hacer un mal a aquella persona. Muchos de los casos que se ven es personas que le mandan a hacer un mal a otra persona. Eso es muy interesante. Eh, no solamente con magia, ¿no? Sino también mentalmente, porque recordemos que mentalmente nosotros enviamos energía. Entonces, esos son los casos que más se dan, y entonces pueden estar hasta enfermos, y otros que vienen de otras regiones, del umbral, otros que vienen de las regiones de las trevas, ¿no? Los abismos, otros que se encuentran por ahí alrededor y estaban pasando por ahí, y en ese momento dicen, no, yo entré porque vi una luz acá, etcétera. Entonces son diferentes tipos de espíritus donde se atienden. Ya se atendió al encarnado de 6 a 8, y de 8 a 10, 10:30 se atienden a los desencarnados, ¿no? En la mesa mediúnica. Entonces se reciben mensajes psicofónicos, se reciben mensajes psicografados, etcétera. Y después los jueves es la reunión de desobsesión que Margarita estaba preguntando. Entonces muchos son obsesiones. Hay una persona que puede llegar a un punto ya de estar obsidiada. Entonces recordemos que la obsesión tiene varios niveles. Entonces, cuando ya se está tratando de una obsesión, hay una mesa diferente, que son los jueves, normalmente de 2 horas, para tratar lo que es ese caso en específico, ese espíritu en específico, ¿no? Que son tratamientos desobsesivos. Y básicamente es eso en la mesa mediúnica, y para eso funciona.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer la oración de cierre. Vamos a cerrar los ojos, pidiendo al plano espiritual el permiso de cerrar este estudio, pidiendo ayuda y consuelo a todas las personas que estén sufriendo en este momento y pidiendo al Maestro Jesús, a los mentores de nuestra casa, la guía, la voluntad, la fuerza para seguir adelante con dedicación, con servicio, las ganas de ayudar a otros, siguiendo los pasos del Maestro Jesús. Les deseo una feliz semana para todos y agradeciendo a todos por estar aquí. También pedimos por las personas que no pudieron estar aquí, que ellos estén bien, que esta información les llegue como les tenga que llegar. Que así sea. Una feliz noche. Gracias a todos.